Bien, buenas noches. Bienvenidos a Psicología Económica. Estamos en la semana número 12. Bien, ahí está la asistencia. A ver, Blas Beatriz, Isla Carmen, lo pinta Pilar y pareja Sofía. El tema de hoy es estructuras de mercado, ¿no? Es algo que hemos estado desarrollando, ¿no? Pero que ahora vamos a unificarlo para darle eh, una mejor presentación. Cuando nos referimos a estructura de mercado, pues estamos hablando de los tipos de mercado. Ahora, los mercados se diferencian básicamente pues por el grado de competencia, ¿no? O sea, el nivel de competitividad que existe al interior del mercado. Entonces podemos clasificarlos en mercado de competencia perfecta y mercado de competencia imperfecta. Y a partir de ahí se va desagregando, ¿no? Se van dividiendo. Cuando hablamos de mercado, recuerden que no se trata de un lugar, no es una galería, mm, no es una bodega, ¿no? En general, es la relación que hay entre los que ofertan, que son las empresas, y los que demandan, que vienen a ser los consumidores. Entonces, en la interrelación que existe entre ambos es que se genera el mercado. Por eso que puede haber un mercado en forma virtual, así como puede haber un mercado en forma presencial. Lógicamente los que participan tienen diferentes intereses, ¿no? Las empresas quieren maximizar sus ganancias y los consumidores quieren maximizar su satisfacción. Entonces, al momento de perseguir sus objetivos, al final terminan beneficiando al resto. Ahora, lo importante en el mercado es cómo se genera el comportamiento, ¿no? De estos elementos que participan en el mercado. Y es justamente lo que nos interesa, ¿no? El comportamiento. Porque ese comportamiento genera que exista escasez o abundancia. Y esto lógicamente va a beneficiar o va a perjudicar a los que participen del mercado, ¿no? El comportamiento entonces tanto del consumidor como del productor es importante aquí, ¿no? Y es lo que les interesa conocer. Ahora, en el caso de la empresa, es el elemento ofertante. Su objetivo es maximizar el beneficio, a la vez de minimizar los costos. Emplea recursos que pueden ser la tecnología, el capital financiero, los recursos naturales, la mano de obra, ¿no? Etcétera. Los ingresos lo obtiene simplemente multiplicando la cantidad que va a producir y vender por el precio unitario. Y los costos simplemente es la cantidad de factores que utiliza multiplicado por su respectivo precio. Ahora, ya hemos visto que estos costos a su vez se desagregan, ¿no? En costos fijos, costos medios, costos marginales y costos totales. Ahora, en la estructura del mercado básicamente encontramos dos grandes grupos. El primero es el mercado competitivo y el otro es el mercado imperfecto. En el caso del mercado competitivo es cuando básicamente ningún agente, sea
productor, o sea, el consumidor, puede influir sobre el precio. Por lo tanto, un mercado competitivo es aquel donde los elementos que participan tienen que aceptar los precios y cantidades fijadas por el mercado. En cambio, en un mercado imperfecto, sea la oferta o sea la demanda, tendrían la capacidad de poder influir, o en otras palabras, poder modificar, incluso poder fijar el precio del mercado. Y el grado de manejo va a depender del tipo de concentración. Cuanto menor sea el número de elementos, entonces su poder de decisión va a ser mayor. El caso extremo sería el monopolio, ¿no? En este caso, el mercado, en el caso de la oferta, se va reduciendo y solamente quedaría una sola empresa, el monopolio. Lógicamente, al ser solamente uno, tiene un poder de decisión muy grande. Después tenemos el oligopolio, que vendría a ser cuando hay pocas empresas, y dado que es un mercado muy grande, entonces cada empresa va a tener un porcentaje muy alto del mercado, ¿no? Si fueran 5 empresas y todas fueran iguales, sería 20% que tendrían cada uno. Y también existe la competencia monopolística, que es donde el grado de influencia es mucho menor, pero algunas tienen un poder de decisión alto. Aquí tenemos un poco la mayoría de tipos de mercado que se pueden presentar. Empecemos por monopolio. Noten, monopolio está en el extremo superior derecho, monopolio. ¿Qué condiciones tienen que existir para que exista un monopolio? Por un lado, tiene que haber muchos compradores, ese es básico, una gran cantidad de compradores. Pero, por el lado de la oferta, solamente un vendedor. ¿Ya? Ese es un monopolio. Un vendedor y muchos compradores. Si se cumple esa característica, entonces estamos hablando de un mercado monopólico. Bacchus, en realidad Bacchus es una empresa muy grande, es casi monopolio, pero dentro de lo que es producción de cerveza existen competidores muy pequeños que producen, por ejemplo, cerveza artesanal, ¿cierto? ¿Han probado ustedes alguna vez cerveza artesanal? En algunos lugares, ¿no? Existen empresas que producen cerveza en cantidades muy pequeñas, ¿no? Muy limitado. O sea, Bacchus sería casi un monopolio, pero no es totalmente monopolio, porque tiene un nivel de competencia, aunque para ellos es casi como si no existieran el resto, ¿no? Ya, muy bien. Ahora veamos en ese caso lo que tendríamos, por ejemplo, en el caso de gaseosas, sería un oligopolio, porque no hay una sola empresa, ¿no? No es una sola empresa. En el mercado de gaseosas hay varias empresas.
¿no? Una es lo de el grupo Añaños, ¿no? De AGE, ¿cierto? El otro es de lo de Coca-Cola, que tienen a Inca Cola en su portafolio. Entonces y son empresas grandes, ¿cierto? Son empresas muy grandes. Otro podría ser, por ejemplo, el mercado de celulares, ¿no? Telefonía móvil, telefonía móvil. ¿Quiénes prestan servicio de telefonía móvil? Ahí tenemos, ¿no? Son grandes empresas, ¿no? Por ejemplo, Claro, Movistar, Vitel, ¿no? Entel, etcétera. Son grandes empresas, tienen un porcentaje muy alto del mercado, pero son pocas, ¿cierto? Son pocas. Otro ejemplo de oligopolio es los bancos, ¿no? Hay una gran cantidad de sucursales, de agencias, etcétera, pero en realidad son pocos bancos, ¿no? No pasan de 20. Algunos de ellos son muy grandes, ¿no? Caso el Banco de Crédito, el Banco Continental, Interbank. Ya, muy bien. Y el otro extremo sería la competencia perfecta. Para que exista competencia perfecta, observe usted que tiene que haber muchos compradores y muchos vendedores. Ya, esa sería la última columna. Ahora veamos la segunda columna. En la segunda columna, el mercado final dice oligoxonio. Oligoxonio es una situación en la cual hay pocos compradores y hay muchos vendedores. O sea, es parecido al oligopolio, pero al revés, ¿no? En el oligopolio hay pocos vendedores. En cambio, el oligoxonio es pocos compradores. ¿Dónde se podría dar? Por ejemplo, los molinos de arroz en la zona de Chiclayo, por ejemplo. Ahí hay bastante producción de arroz. Hay muchos parceleros, muchos agricultores que producen arroz. Pero el arroz, como ustedes saben, pues con el arroz en cáscara no se puede vender. Entonces hay que llevarlo a un molino para que lo puedan procesar y le quiten la cáscara. Entonces, ¿qué pasa? Que los que compran arroz ahí, los molinos, son pocos. Entonces, el poder que tienen esos pocos molinos es muy grande porque compran arroz, lo procesan y lo venden. Incluso algunos lo venden bajo marcas, ¿no? Bajo marcas de arroz. Entonces ahí tendríamos un oligoxon. Y lo mismo pasaría, fíjense en la primera columna, en la parte final, monoxonio. Monoxonio es una situación muy peculiar. Solamente hay un comprador y muchos vendedores. Un comprador. Este, por ejemplo, son el caso típico de las plantas industriales sin competencia, ¿no? Por ejemplo, a ver, una refinería, por ejemplo, ¿no? Una refinería. Entonces los mineros, los pequeños mineros, explotan minas, extraen mineral, pero no lo pueden vender porque su valor es muy pequeño porque son concentrados, ¿no? Hay que llevarlo a una refinería para que, como lo dice su nombre, ¿no? Lo refina, o sea, lo va a moler y después mediante procesos químicos lo va a separar en minerales. Entonces la refinería es la que tiene el control, es la que fija los precios, porque es la única, no tiene competencia. ¿Ve? Es decir, un caso de monoxón. Ahora,
Si analizamos ahí en el centro del cuadro, tenemos oligopolio bilateral. Es cuando hay pocos compradores y pocos vendedores. Y lo mismo pasa con el primer cuadro, ¿no? Monopolio bilateral, tenemos un comprador y un vendedor nada más. Y el resto es cuando es cuasi monopolio, que es parecido al monopolio, y cuasi monoxonio, que es muy similar al monoxonio. La diferencia es que en cuasi monoxonio hay pocos vendedores, pero ustedes saben que el monoxonio necesita muchos vendedores. Bien, vamos a detallar entonces cada uno, ¿no? Ahora, fíjense en este cuadro, en la celda de color amarillo. Para que exista un monopolio, tiene que haber un solo productor. Y los productos no pueden ser diferenciados. O sea, tienen que ser, como es un monopolio, su producto es único, pues, ¿no? En cambio, el oligopolio, su producto pueden ser diferenciados o también pueden ser no diferenciados. Su característica básica es que hay pocos productores. Los servicios de telefonía móvil, por ejemplo, ahí tenemos pocos productores, no hay pocas empresas que prestan el servicio, y sus productos en algunos casos son no diferenciados porque son lo mismo. En cambio hay otros productos que sí son diferenciados. Ahora, por último, cuando hay la cantidad de productores es muy grande, se presentan dos tipos de situaciones. Competencia perfecta cuando no hay diferencia entre los productos. Y competencia monopolística cuando sí existen diferencias. Ahora, ¿cuándo sería competencia perfecta? Por ejemplo, la producción de papas sin procesar, ¿no? Usted en el mercado puede encontrar una gran variedad de papas, ¿no? Pero como son papas que se venden a granel, ¿no? No tiene un valor añadido, simplemente lo han extraído de la chacra. Entonces no tiene diferencias básicas, ¿no? En cambio, en la competencia monopolística sí existen diferencias, ¿no? Es el caso, por ejemplo, ¿no? De algunas peluquerías, de algunos restaurantes, ¿no? Que por ventajas que tienen, para el usuario se presenta como la única opción, digamos. Ahora veamos algunas características adicionales. En la competencia perfecta, el ejemplo clásico pues son los productos agrícolas sin procesar, ¿no? La papa, la cebolla, tomates, etcétera. Ahí la característica básica del producto es homogéneo, significa que tiene características casi iguales. En la competencia perfecta, en la cantidad de empresas que existen es muy grande. No hay restricción para poder ingresar a este mercado. Y recuerden que el precio es fijado por el mercado. Ahora, en la competencia monopolística, el número de empresas es grande también, pero el producto es diferenciado. Significa que algunos restaurantes, algunas pastas dentales, algunas gaseosas, etcétera, tienen características muy distintas al resto. Y eso hace que los clientes que consumen o adquieren estos productos notan esa diferencia. Entonces para ellos es como si fuera la única empresa. Oligopolio, ya sabemos que tenemos pocas empresas, la libertad de entrada al mercado es muy restringido, ¿no? Es difícil. Y el producto puede ser homogéneo o diferenciado. ¿Qué tenemos? Automóviles, servicios de telefonía, supermercados, etcétera, ¿no? Ahora tenemos monoxonio. En monoxonio tenemos un comprador. Acá igual, la libertad de entrada es difícil
porque si ingresa alguien más dejaría de ser monoxonio, ¿no? El producto es homogéneo y el ejemplo pues son las plantas industriales sin competencia. Finalmente tenemos al monopolio. Hay solamente una empresa, no se puede ingresar a ese mercado y el producto es único. Ahí tenemos a las empresas públicas, ¿no? De gas, de electricidad, de transporte, de agua, etcétera, ¿no? Es típico monopolio. ¿Por qué? Porque no existe competencia. Ahora, en general, en un mercado encontramos estas características, ¿no? El precio va a depender de cuántas empresas participen. Si es uno solo, entonces el precio es fijado por esa empresa. Ya. Veamos entonces el mercado de competencia perfecta. Para que exista competencia perfecta, recuerden que la cantidad de empresas y de consumidores tiene que ser muy grande. En el sentido de que llega un momento de que ningún elemento del mercado puede influir sobre el precio. Ahora, otra característica que tiene este mercado es que el producto es homogéneo. Homogéneo en el sentido de que casi todos tienen las mismas características. No hay, en otras palabras, diferenciación. El otro importante es que no hay restricciones para poder ingresar a este mercado. Ahora, ¿qué implica ausencia de barreras? Que cualquier emprendedor puede ingresar a este mercado, pero se tiene que someter a las reglas, ¿no? En este caso no puede influir sobre el precio. Cuando nos referimos a muchos vendedores, muchos compradores, estamos hablando de una cantidad tal que no tengan influencia sobre el precio. Ya, entonces, ¿qué implica en la competencia perfecta? Que los precios son fijados por el mercado. Muy bien, entonces, en el caso de la competencia perfecta, recuerde que el precio es determinado por el mercado en función a la oferta y la demanda.
Ahora veamos el caso de la competencia imperfecta, ¿no? Competencia imperfecta en el sentido de que no tiene los requisitos, pues, de la competencia perfecta. Aquí recuerden que los productores podrían tener algún tipo de influencia. Un ejemplo clásico de la competencia imperfecta son los monopolios naturales. Como mencionaban, ¿no? De Baku, por ejemplo, que ha ido creciendo, consolidándose. Entonces puede llegar un momento que absorba a las empresas pequeñas, los cuales lógicamente no tendrían razón, ¿no? De no aceptarlo, porque a bien le convendría. Ya, empezamos entonces con monopolio. ¿No? El monopolio era, recuerden, el caso extremo, ¿no? De que no había competencia. Por lo tanto, la curva de demanda, ¿no? Del mercado correspondería a la curva de demanda que tiene el productor.
Bueno, Gloria sería competencia de licor. Entonces ahí no se puede decir que es monopolio, ¿no? Pero sí sería un ejemplo de oligopolio. Para que sea monopolio tiene que haber una sola empresa, ¿no? Y tú me estás citando varias empresas. Am, Microsoft sería en el caso, por ejemplo, específico, puede ser de algo, ¿no? Porque tiene, sistema operativo tiene competencia. En programas de oficina tiene competencia.
Muy bien, tiene que ser absoluto, así es. No tiene que tener competencia. Recuerden que aquí no hay mucha libertad, ¿no? Con respecto a si yo quiero ingresar o no. Prácticamente es imposible, sea por el aspecto natural o sea por el aspecto legal. Claro, ¿no? Como dice Beatriz, tiene que ser absoluto.
A ver, un ejemplo es la discriminación de precios. ¿Qué significa? Es que el oligopolio tiene un poder de decisión muy grande, ¿no? Pero podría darse el caso de que una empresa discrimine, o sea, separe. Un ejemplo de cómo hacen la discriminación, ajá, para el mismo producto, ¿no? Como dice Beatriz, para el mismo producto. Supongamos pues que el boleto, el ticket está a $150. Pero si usted lo compra para viajar el mismo día o lo más pronto posible,
Claro, así es, ¿no? Cuando usted compra el ticket aéreo, por ejemplo, para transporte aéreo ocurre eso.
Ahora sí. ¿Se escucha? ¿Se escucha, pareja? Ya, muy bien. Entonces, a ver, repito. Por la cantidad de tickets que ofrece, ¿no? Por periodo, el costo marginal es 125. Entonces, para poder maximizar las ganancias, lo que va a hacer es cobrar 550 para los empresarios que quieran viajar y 150 a los estudiantes. Esto va a permitir pues que los empresarios no tengan posibilidad de hacerse pasar por estudiantes y viceversa, ¿no? Entonces, en forma gráfica sería más o menos así. ¿Ve? En el caso, por ejemplo, ahí está, así se ve, ¿no? Una estrategia comercial. Ah, correcto. Claro, cuando aplica discriminación, ap- establece un precio, ¿no? Y de ahí va escalando, ¿no? Va escalando. Así es. ¿No? De tal manera que puede cubrir a todo tipo de consumidor
¿cierto? Todo tipo de consumidor, en función pues al precio que estaría dispuesto a pagar. Bueno, eso va a permitir pues apropiarse, ¿no? Del excedente del consumidor. Ahora, el oligopolio pues es una característica cuando hay pocas empresas. Entonces, al haber pocas empresas, cada una de ellas va a tener un porcentaje muy alto, ¿no? Del mercado. Si son cinco, como le comentaba, tendría 20% cada uno. Si fueran cuatro, sería 25% cada uno. Ahora, en general, aquí se pueden dar dos situaciones. Una es que compitan a través de lo que se denomina guerra de precios. Y el otro sería el aspecto ilegal, ¿no? De una colusión. O sea, un acuerdo entre las empresas a fin de limitar la producción, por ejemplo. Por eso que cuando hay colusión, eso es sancionado, ¿no? Y hay varios casos en los cuales las empresas, pues, han sido multadas, ¿no? Por hacer acuerdos, ¿no? Ilegales. Ahora, el oligopolio, pues, es una situación que hay pocos productores, pero también pocos consumidores. Ahora, en el caso de que fueran dos empresas nada más, se llamaría duopolio. Recuerde que el producto puede ser diferenciado como también puede ser no diferenciado.
Duopolio en el Perú, a ver, ¿cuándo es duopolio? Cuando hay dos empresas nada más, ¿cierto? Ahora, como tú estabas comentando, podría ser Gloria con Alicor, ¿cierto? Gloria con Alicor. Los dos producen alimentos. Claro, alimentos. Muy bien, ahora el último es la competencia monopolística, ¿no? Habíamos comentado que era una situación en la cual eh, dentro del mercado hay una empresa que ofrece algo distinto, característico, y eso atrae a un público. Entonces ellos piensan de que es la única empresa. Claro, eso va a depender básicamente del tipo de producto, ¿no? El tipo, por ejemplo, leche en polvo, por ejemplo, ¿no? Igual, por ejemplo, pañales, ¿no? Para bebés, ¿no? Tenemos a Pampers y a Huggies. Ahora, competencia monopolística, entonces, cuando eh, para cierto público solamente es como si estuviera una sola empresa. No prefiere al resto, digamos, ¿no? Ahora, la única quizás característica con el resto es que no hay limitación con respecto a la entrada y salida.
Marca de jeans también. Aunque recuerda también hay pequeños productores, ¿no? Ajá. Pero hay algunos dentro de esas marcas que tiene ventaja, pues, que justo lo que desea el cliente. Ah, claro, alguna característica lo hace distinto al resto. Ujú. Muy bien, entonces, a ver, veamos la lista. A ver, un momento, por favor. Ujú. Ya, entonces está Blas, Isla, Lo Pinta, Pareja, Casa de la Cruz, Trigoso, Yucra, Vega. Muy bien, entonces hasta aquí nos quedamos. Gracias por participar, buenas noches. Muchas gracias, docente. Buenas noches. Listo, Angélica, nos vemos.